Excelente día, amigos del derecho, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Hoy con la lectura fundamental 1 de procesos declarativos en nuestro módulo procesal civil especial. De conformidad con el Código Civil, Ley 84 de 1973, las personas tienen capacidad de contraer derechos y obligaciones de manera recíproca, ya sea por hechos, actos o negocios jurídicos. Estas actuaciones pueden ser de manera voluntaria o involuntaria, como es el caso de los hechos que dan lugar a obligaciones naturales, evento en el que en principio se debe acudir a los mecanismos alternos de solución de conflictos, legitimando la posibilidad que tienen las partes de solucionar sus controversias por sí mismos con ayuda de un tercero y ayudar en la descongestión de la justicia, como es el caso de la conciliación, Ley 2220 de 2022, y posteriormente, de no ser satisfactorio, presentarse ante la autoridad judicial para que mediante un proceso declarativo se logre establecer la existencia y terminación de las obligaciones que puedan surgir entre las partes, así como las consecuencias para quien incumple. Para ilustrar estas nociones, consideramos el caso del señor Juan Ramos, conductor de camión en la empresa Coordinemos SAS. Sale como es de costumbre a cubrir la ruta de repartición de encomiendas por la ciudad de Bogotá, dirigiéndose a las empinadas calles de la localidad de Ciudad Bolívar, donde pierde el control del vehículo y colisiona contra un vehículo que se encontraba parqueado en una isla de propiedad de la señora María Rosas. Finalmente se detiene cuando colisiona contra la vivienda de los hermanos Zapata Obregón, causando daños y perjuicios significativos. En este escenario, la señora Rosas reclama una compensación por la suma de 20 millones de pesos por los daños sufridos, mientras que los hermanos Zapata Obregón exigen 50 millones de pesos por los daños ocasionados a su vivienda. En la siguiente lectura, se abordan las nociones necesarias para comprender los procesos declarativos, retomando las bases de fundamentos de derecho procesal en relación con el derecho de acción, contradicción, sujetos que intervienen, jurisdicción y competencia, entre otros, con la finalidad de abordar los problemas jurídicos surgidos de los hechos narrados anteriormente y encontrar las soluciones adecuadas. Generalidades de los procesos declarativos. Los procesos declarativos son aquellos que posibilitan a las partes acudir a la administración de justicia para buscar que se declare un derecho que, hasta el momento, es incierto o no ha sido declarado, por lo que no es posible a terceros. Esto quiere decir que no se tiene certeza de su existencia. Se busca demostrar su veracidad y hay lugar a decretarlos para que los demás los reconozcan y se obliguen a cumplir las consecuencias que se deriven en caso de vulnerarlos. El acceso a la administración de justicia en los procesos declarativos inicia con una verificación de la norma en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad. En otras palabras, con la carga que tiene el interesado de haber intentado la conciliación antes de acudir ante un juez mediante la presentación de una demanda. La conciliación se constituye como requisito de procedibilidad en los procesos declarativos, excepto en 3 procesos especiales: proceso divisorio, de expropiación y monitorio, así como la restitución de inmueble arrendado y la cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores, eventos en los cuales el interesado quedará en libertad de acudir directamente ante la autoridad judicial en calidad de demandante. Ley 2220 de 2022, artículo 68. La norma y la jurisprudencia a su vez indican diferentes situaciones que se constituyen como un eximente para agotar la conciliación en estos casos, a saber: A. No contar con los datos de notificación de la parte citada. Esto implica que la parte no tiene una dirección de domicilio laboral o habitacional
y que a su vez desconoce la dirección electrónica. Se debe tener presente que cuando se trata de un conflicto con relación a un bien sometido en registro, las notificaciones se deben efectuar a las direcciones que aparece allí enunciada. Por ejemplo, en los certificados de tradición y libertad, Ley 2220 de 2022, artículo 67. B. Solicitar la práctica de medidas cautelares. Si bien el derecho es incierto y se acude a este medio para lograr su declaración de manera por demás voluntaria, la parte demandante podrá solicitar medidas cautelares de inscripción en los bienes sujetos a registro, incluso mediante el pago de pólizas, hasta tanto se dirima el litigio, garantizando posterior sentencia la conversión a otras medidas cautelares. Ley 1564 de 2012, artículo 590. C. Violencia intrafamiliar. La Corte Constitucional, en un estudio de exequibilidad de la norma, evidenció la necesidad de pronunciarse frente a las víctimas de violencia intrafamiliar al verse obligadas a enfrentar a sus agresores en contextos de conciliación, declarando que en estos casos se tendrá en cuenta la voluntad de la parte de acudir o no directamente ante la autoridad judicial. Corte Constitucional 2001, C. 1195. D. Asuntos en derecho laboral. Independientemente de la pretensión y tipo de proceso que se desee iniciar en esta especialidad, no es obligatorio agotar la conciliación. En todo caso, de ser voluntad de las partes, se deberá adelantar ante el Ministerio de Trabajo y versará sobre derechos transables. Ley 2220, artículo 67. Se entenderá agotado el requisito de procedibilidad cuando se expida por parte del Centro de Conciliación la constancia de no comparecencia de la parte citada. La constancia de no acuerdo con la presentación de la solicitud elevada al centro con más de 3 meses sin que se hubiera llevado a cabo la audiencia solicitada. Ley 2220 de 2022, artículo 70. Estos documentos permiten al convocante presentar la demanda. En caso de no adjuntar el soporte de la conciliación, esto será causal de inadmisión y tendrá el término para subsanar su actuación, adjuntando el soporte o mencionando el eximente con sus respectivas pruebas que así lo demuestren. Ley 2220 de 2022, artículo 71. En los procesos declarativos, el sujeto activo, quien ejerce el derecho de acción, se denomina para todos los efectos demandante. Y quien recibe la actuación y ejerce el derecho de contradicción, se denomina demandado. De igual manera, la función jurisdiccional se activa mediante la presentación de una demanda y una de las formas de ejercer la contradicción se evidencia mediante la contestación de la demanda, aunque esta no es la única forma. En garantía de un debido proceso y del correcto acceso a la administración de justicia, una vez agotada la fase de conciliación, aquel que considere tener un derecho que debe ser reconocido, acudirá en calidad de demandante ante la autoridad judicial. Esto puede ser de manera directa o a través de un apoderado judicial, en razón a la cuantía o naturaleza del asunto. Es así como el Código General del Proceso 2012 y la doctrina contemplan para los procesos declarativos los procedimientos verbal, verbal sumario y el especial. La actuación inicia con la presentación de una demanda que cumpla los requisitos enlistados en el artículo 82 del Código General del Proceso de 2012. Estos incluyen la identificación de la autoridad a quien se dirige, los datos de los intervinientes, demandante, demandado, apoderados, la identificación del tipo de proceso, procedimiento y objeto del conflicto, así como acápites posteriores. En mismo sentido, el Código General se pronuncia en el numeral 7 del artículo 90 como una causal de inadmisión de la demanda. ¿Sabía que los acápites son las secciones en las que se dividen las demandas y contestaciones de las demandas? Los hechos, pretensiones, pruebas, notificaciones, entre otros, son acápites propios de la demanda, así como las excepciones de mérito lo es de la contestación de la demanda.
La presentación de la demanda de conformidad con la Ley 2213 de 2022, que convirtió el Decreto 806 de 2019 en legislación permanente, se lleva a cabo en el sitio web designado por la rama judicial. Allí se debe identificar el departamento y municipio a donde se hace el envío de la demanda, la especialidad, en otras palabras es la jurisdicción, la competencia y la clase de proceso. Además, la herramienta solicita los datos del demandante, verifica el correo electrónico de notificaciones y permite cargar el documento en línea. En adelante, las partes demandante y demandado elevarán peticiones respetuosas al juez a través de memoriales. El juez a su vez dará respuesta mediante providencias judiciales, ya sea autos interlocutorios o de sustanciación. Por ejemplo, ante la presentación de la demanda como memorial del demandante, el juez emite un auto interlocutorio en el que indica si la misma se admite, se inadmite otorgando un término de 5 días para subsanar o se rechaza de plano. Entre los parámetros que revisa la autoridad judicial para pronunciarse sobre la inadmisión de la demanda contemplados en la norma, se encuentran los acápites de hechos, pruebas y pretensiones. Este último en especial consolida una armonía entre el facto y la veracidad de estos, que permite inferir los anhelos del demandante con relación a la actuación que espera se cumpla por parte del demandado. Estos deben ser acordes con la naturaleza del proceso y el tipo de procedimiento que ha de ser impartido. Pretensiones constitutivas, declarativas y de condena. Pretender, según la definición de la Real Academia Española, RAE, significa querer o conseguir algo. En el contexto jurídico, se refiere a los anhelos del demandante con respecto a una actuación esperada por parte del demandado. En la redacción de la demanda es importante indicar que los hechos deben ser jurídicamente relevantes para el caso, claros, precisos, concretos y deben guardar entre sí cohesión. Estos hechos serán demostrados a través de distintos medios de prueba que permitan tener certeza al juez para pronunciarse a favor de las pretensiones. En la redacción de una pretensión se utiliza un verbo en imperativo, seguido por una acción que recae sobre un sujeto y a favor de otro, o determina la suerte del objeto del litigio, tal como se muestra en el ejemplo que se plantea a continuación en relación con el caso de los señores Ramos y Rosas. Hecho: el señor Juan Ramos, conductor del vehículo de placas XDV345, el día 15 de agosto de 2023 chocó el vehículo de la señora María Rosas de placa ERF 982. Prueba documental: croquis de policía de tránsito del 15 de agosto de 2023, con el código que indica la responsabilidad en cabeza del señor Juan Ramos. Pretensión: que se declare la responsabilidad civil extracontractual en cabeza de Juan Ramos y a favor de la señora María Rosas por los hechos ocurridos el 15 de agosto de 2023. De conformidad con la doctrina, en especial lo señalado por Rojas Gómez 2021, los procesos declarativos pueden presentar 3 tipos de pretensiones: declarativas, constitutivas y de condena. Pretensiones declarativas son aquellas que declaran la relación que surge entre 2 o más partes de manera voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, la existencia de un contrato, la filiación entre 2 personas, la declaración de una unión marital de hecho. Pretensiones constitutivas, a diferencia de las declarativas, buscan modificar o extinguir las obligaciones entre las partes en contienda, señalando la parte que da lugar a esa modificación. Pretensiones de condena buscan imponer a la parte que ha dado lugar al incumplimiento o terminación de las relaciones entre las partes en litigio una consecuencia de hacer, no hacer o dar a favor de la parte que ha sido afectada en el proceso.
La norma señala que una de las causales de inadmisión de la demanda es que las pretensiones al ser acumuladas no reúnen los requisitos legales. Ley 1564 de 2012, artículo 90. En otras palabras, la autoridad judicial verifica que las pretensiones sean coherentes con el tipo de proceso que se está presentando. Que un proceso declarativo no existan pretensiones ejecutivas o liquidatorias y que no sean excluyentes entre sí. Esto es, que se presenten en un orden que le permita a la autoridad judicial pronunciarse en cadena coherente. Retomando la narración inicial, supongamos que los hermanos Zapata Obregón deciden suscribir un contrato de arrendamiento con relación al inmueble que fue afectado en el siniestro, constituyéndose como arrendadores. Pero este contrato se realiza de manera verbal con la señora Patricia Navas, arrendataria, que no se encuentra al día en el pago de los cánones pactados hace 3 meses. El problema jurídico radica en lograr la restitución del inmueble arrendado y el pago de los cánones adeudados, por lo que una vez revisada la norma, corresponde iniciar un proceso declarativo presentando 4 pretensiones de manera consecuente y sin que sean excluyentes entre sí, conforme a la siguiente tabla. Pretensión declarativa. Primero, declarar la existencia del contrato de arrendamiento entre los señores Zapata Obregón en calidad de arrendador y Patricia Navas en calidad de arrendataria con relación a la vivienda con matrícula inmobiliaria número 5 OS-957637, ubicada en el barrio Ciudad Bolívar de Bogotá. Pretensión constitutiva. Segundo, declarar la terminación del contrato de arrendamiento entre las partes, toda vez que la señora Patricia Navas, en calidad de arrendataria, dio lugar a la causal primera del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. Pretensión de condena. Tercero, ordenar a la señora Patricia Navas a efectuar el pago de los cánones adeudados y causados hasta el momento que se emita la sentencia en derecho y corresponda a favor de los señores Zapata Obregón. Cuarto, ordenar a la señora Patricia Navas la entrega real y material del inmueble objeto del presente litigio a los señores Zapata Obregón. Con este ejemplo se puede evidenciar que las pretensiones son consecuentes y deben presentarse en este orden en atención a la naturaleza y tipo de proceso. No es posible solicitar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados sin que la autoridad judicial se pronuncie sobre la existencia o no del contrato y sin que se pronuncie sobre la parte que da lugar a la terminación de la relación contractual, pues sin estos elementos no tendría razón alguna la declaración de una condena. En este caso permite diferenciar las pretensiones declarativas de las ejecutivas. Las primeras son las que se expusieron en debida forma. Pero imagine que los señores Zapata Obregón suscribieron un contrato con la señora Patricia Navas y sus anhelos son continuar dicha relación contractual, pero solicitar que se ponga al día en sus obligaciones de conformidad con lo pactado y lo que se llegue a generar a futuro. En este caso, las pretensiones no serán declarativas sino ejecutivas y buscarán el cumplimiento de un derecho cierto y exigible. En un proceso declarativo, no es necesario que estén presentes todos los tipos de pretensiones enunciados. Sin embargo, es imperativo que se redacten en ese orden. Por ejemplo, si la obligación entre las partes existe, tal sea el caso de un contrato o un registro civil, entre otros, no se iniciará con las pretensiones declarativas, sino que habrá lugar a iniciar con las pretensiones constitutivas que busquen la modificación de esa relación preexistente. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, no es necesario declarar la existencia de la unión entre las partes, pues esto es un hecho cierto e indiscutible, y se demuestra a través del registro civil de matrimonio. Lo procedente es redactar una pretensión constitutiva y posteriores pretensiones de condena. Una vez identificadas las pretensiones por parte del interesado y que se logre constatar que el proceso a iniciar es de naturaleza declarativa, se debe establecer en atención a las reglas de la jurisdicción y competencia, no solo la autoridad a la que se debe acudir, sino el procedimiento que dicha autoridad
debe impartir a la actuación. Es relevante señalar que en los procesos declarativos, cuando se redactan pretensiones de condena que busquen un pago, se debe presentar el acápite del juramento estimatorio. Para resolver los dos problemas jurídicos abordados hasta el momento, que parten de la narración de hechos inicial, se explica a continuación cada uno de los procedimientos del Código General del Proceso. 2012. Sus modificaciones más relevantes con relación a la legislación emergente que abre un camino hacia la justicia virtual, los sujetos que intervienen, las medidas cautelares procedentes, los mecanismos de defensa que puede activar el demandado, así como las reglas y principios que prevalecen a lo largo de la actuación. Procesos verbales. Los procesos verbales se encuentran regulados por el Código General del Proceso, artículo 368 y siguientes, y se caracterizan, al igual que los procesos verbales sumarios, por ser procedimientos mixtos, en los que se evidencian dos fases, una escrita y otra oral. Este procedimiento se aplica a los procesos que están enlistados en el código y a todo lo demás que no tenga un trámite especial. Por reglas de jurisdicción, pero especialmente de competencia, los procesos verbales son aquellos que por factor objetivo, por materia o naturaleza del asunto, el legislador ha contemplado en cabeza de los jueces en primera instancia o en razón a la cuantía, cuando son litigios que versan en menor o mayor cuantía. Inician en una fase escritural mediante la presentación de la demanda. Rama judicial, la cual debe reunir los requisitos del artículo 82, los anexos del artículo 84 y, si así lo desea el demandante, la solicitud de medidas cautelares en líneas con lo dispuesto en el artículo 590 de la misma norma, situación que procedimentalmente hablando genera dos escenarios a saber. 1. Sin solicitud de medidas cautelares. Se envía la demanda al demandado mediante correo certificado y con el posterior soporte emitido por la empresa de correo certificado se radica la demanda ante la autoridad judicial en el sitio web destinado para ello por la rama judicial. En este mismo caso, si la demanda se inadmite y es subsanada, se debe remitir nuevamente la subsanación del demandado y posterior presentación a la autoridad judicial con soporte de envío y acuse de recibido. Segundo, con solicitud de medidas cautelares o con desconocimiento de dirección de notificación. Se radica la demanda directamente ante la autoridad judicial, ya que, como su nombre lo dice, las medidas cautelares sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación y no se deben poner en conocimiento de la parte pasiva para evitar su insolvencia. Si no se conoce la dirección, se afirma bajo juramento y se procede al emplazamiento. La norma precisa que esta actuación no debe confundirse con la notificación personal. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado. Ley 2213 de 2022, artículo 6. Para comprender el conteo de términos en los procesos verbales, visualizaremos. Si el 4 de julio, ejemplo de 2023, la autoridad judicial emite un auto de admite demanda y ordena notificar personalmente de la actuación al demandado, se debe analizar si ya se encuentra integrada la litis. En otras palabras, si la parte pasiva tiene conocimiento del proceso o no. En el primer escenario, el demandante deberá notificar personalmente al demandado con el envío únicamente del auto admisorio de la demanda y lo hará en los siguientes términos. A. Realiza el envío por correo certificado el 5 de julio de 2023. Es fecha ejemplo. B. Obtiene un certificado de acuse de recibido satisfactorio por parte de la empresa de correo certificado de fecha 10 de julio de 2023. Igual, es una fecha ejemplo. Se logra la notificación personal 2 días siguientes al envío del mensaje. Esto es el 7 de julio de 2023.
comienza a contabilizar los términos para contestar la demanda desde el día en que se acusó recibido, es decir, desde el 10 de julio de 2023. Establece que los 20 días que otorga la norma en los procesos verbales al demandado se cumplirán el 8 de agosto de 2023. En el segundo escenario, esto es cuando el demandado no ha sido vinculado a la actuación, el demandante deberá notificar personalmente con el envío de la demanda, sus anexos, el auto admisorio de la demanda y lo hará en los términos enunciados con anterioridad. Tenga presente que cuando no se tiene dirección de notificación, se debe proceder al emplazamiento y posterior designación de un curador ad litem. Al estar debidamente notificado el demandado en un proceso verbal, el término de traslado, es decir, el término para contestar la demanda, es de 20 días. Dicha contestación de la demanda debe reunir los requisitos legales, Ley 1564 de 2012, artículo 96. Entre ellos, cabe destacar el pronunciamiento frente a los hechos y la redacción de excepciones de mérito, las cuales consisten en presentar una antítesis del demandante para que el juez niegue la pretensión. En los procesos verbales es posible para el demandado ejercer otros medios de defensa al contestar la demanda, como las excepciones previas, la objeción al juramento estimatorio, la objeción a las pruebas documentales exhibidas en la fase escrita, solicitar un incidente de levantamiento o cambio de medidas cautelares y la presentación de una demanda de reconvención, caso en el cual el demandado pasará a ser demandante en reconvención y el demandante inicial se convertirá en demandado en reconvención. Una vez integrada la litis, esto es que todos los sujetos procesales hayan acudido en calidad de demandantes o demandados a la actuación y hayan ejercido sus derechos de acción y contradicción en debida forma, se inicia con la fase oral, mediante 2 audiencias que, en atención a las condiciones especiales de cada caso, se podrán llevar en una sola. La audiencia inicial, Ley 1564 de 2012, artículo 372, inicia con la presentación de las partes, la autoridad judicial, y lleva consigo la instalación del conflicto, esto es la fijación del litigio, el saneamiento si hay lugar a ello y la conciliación. Agotada esta etapa, se procede a recibir las declaraciones de parte del demandante y demandado para determinar al fin qué hechos se tienen por ciertos y sobre cuáles se procede a la práctica de otros medios probatorios. La audiencia de instrucción y juzgamiento, Ley 1564 de 2012, artículo 373, inicia con la práctica de pruebas, continúa con los alegatos de conclusión de las partes y finaliza con las consideraciones y lectura del fallo. Toda vez que la actividad judicial está mediada por las TIC, la norma establece que los órganos administrativos de los municipios deben colaborar a la administración de justicia, posibilitando espacios para que los ciudadanos se conecten a las diligencias. En todo caso, la ley es bastante enfática en el deber que le asiste al juez de determinar la modalidad en que habrán de llevarse a cabo las diligencias sin obstruir el correcto acceso a la administración de justicia. Ley 2213 de 2022. La sentencia judicial que en derecho se emita en los procesos verbales es susceptible del recurso de apelación. En tal caso, se emitirá al superior funcional, quien tramitará el recurso de alzada y ordenará al inferior, juez natural, el cumplimiento de sus mandatos. Es importante mencionar que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, señala los trámites especiales que se deben seguir en algunos procesos verbales, a saber, como la resolución de compraventa, declaración de pertenencia, servidumbres, posesorios, entrega de la cosa por el tradente al adquiriente, rendición espontánea y provocada de cuentas, pago por consignación, impugnación de actos de asamblea, juntas directivas o de socios, declaración de bienes vacantes y mostrencos, restitución de inmueble arrendado,
investigación o impugnación de la maternidad, nulidad del matrimonio civil, divorcio, entre otros. ¿Cómo mejorar? Para profundizar sobre los procesos verbales, recuerde revisar el Código General del Proceso 2012, del artículo 368 al 389, y estructurar las reglas para determinar la jurisdicción y competencia, así como las partes, otras partes y terceros que puedan intervenir en cada actuación. A continuación se exponen 2 escenarios con 3 procesos declarativos verbales que responden a posibles problemas jurídicos del planteamiento de hechos inicial.